Invitamos ahora a Rubén, quien nos va a comentar sobre su tesis, el rediseño organizacional en pymes de comercialización de agroinsumos de la región de Azul para responder al nuevo contexto del negocio. Mi idea de armarla, a ver, fue más que nada con un enfoque, no de contar bien en qué consiste la tesis, sí, por ahí voy a hacer una referencia muy breve, sino primero cómo nació la idea de hacer una maestría, porque obviamente para hacer un posgrado uno puede elegir una especialización, una maestría o un doctorado, ¿no? Eh, y esto nació allá si bien en el 2009, nació por el 2005, que tenía la idea hacía bastante tiempo ya que estaba trabajando en el ámbito privado y nace con la idea de fortalecer los conocimientos. En realidad estaba en el ámbito privado y haciendo algo de la facultad, pero mi mayor dedicación es en la actividad privada en esa época. Entonces lo que buscaba es profundizar un poco más los conocimientos que me había dado el grado y ampliarlos. ¿Y dónde lo encontraba eso? No en una especialización, ni siquiera en un doctorado, sino en una maestría. Y siempre con una mirada generalista, no tan específico, ¿sí? Por eso hacer un MBA o un MBA, o sea, como dicen. Y lo hice en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN. Obviamente entré dentro de lo que es el marco, en su momento era de formación de recursos humanos de la facultad. Y ahí siempre cuento una anécdota que arranqué muy tarde y me dejaron entrar porque me dejaron entrar, no sé por qué, porque estaba haciendo eh, un, un trayecto de posgrado en la UB y me avisaron que había entrado en formación de posgrados acá 3 o 4 meses después que había arrancado. Bueno, no importa, arranqué con 4 o 5 materias abajo y logré compatibilizar durante el transcurso eh, en 2 sedes, en Olavarría y en Tandil, y fue prácticamente en un año donde la pude hacer, cuando en realidad se hacen en 20 meses, pero no porque sea alguien excepcional, sino porque se dio así, nada más que eso. Lo que sí les puedo decir que en un año no tuve fin de semana, no hubo feriado, no hubo nada, y yo por ahí escucho, digamos, gente que dice que no se puede, y yo digo, sí, se puede, si tenés ganas y le dedicas un poquito de tiempo, se puede. Bien, nace también, el tema nace de una problemática que detectaban las empresas en el ámbito de las pequeñas y medianas y que hoy por hoy, cuando desarrollamos algún tipo de actividad profesional, seguimos encontrando los mismos problemas y lo cual se va replicando en distintos tipos de empresas, no solamente en estas. La hice en esta, obviamente, porque trabajé mucho tiempo en este tipo de sector, que es el sector, vamos a decir, un tramo del sector agroindustrial, que es dentro de las etapas, el primero, el que provee de insumos o de agroinsumos a todo el sector productivo, con el cual los ingenieros agrónomos ayudan a producir, ¿no? Un poco lo que decía, digamos, el expositor anterior, esto del trigo y eso uno lo vivía a diario y sabía los distintos tipos y demás, pero no sabía la especificidad, ¿no? Y los análisis de suelos y la cantidad de urea y de fósforo y de demás cosas que están poniendo. Eh, a ver, como cuestiones, no siempre es fácil hacer un posgrado, siempre tiene que estar claro qué es lo que buscan, ¿sí? Creo que ahí está el sentido, es decir, la elección parte de la idea de qué es lo que se quiere con un posgrado. Que ese es un punto motivacional también, ¿no? El tema es otro punto motivacional y yo siempre les digo a los chicos, aparte del tema, tenés que encontrarte con la posibilidad o factibilidad de desarrollarlo, tanto desde el punto de vista teórico, bibliográfico, conceptual, hasta la posibilidad de en el campo experimental, ¿no? Porque esto termina siendo no en un laboratorio, sino que imaginemos que es trabajar con empresas, con empresarios, con directivos y demás, y que vas y le haces una entrevista y tenés una reunión y hoy no pueden, mañana tampoco, y siempre es colaborativo, ¿sí? Es muy complejo, digamos, la investigación nuestra, que es una investigación más aplicada digamos, en lo que son ciencias sociales y demás,
suele ser muy complejo por esto de que necesitamos la participación colaborativa del actor. ¿Mm? Bien, la idea es rediseño. ¿Qué significa? O sea, diseño. Todas las organizaciones tienen un diseño propio. El diseño se le da a sus fundadores en general, ¿sí? Y funcionan, como alguien me dijo alguna vez en el sector. Mira, pongámoslo en funcionamiento el negocio y después lo vamos ajustando. Es la única manera de ir haciendo y de ir creciendo y mejorando. Y uno se fue formando en eso, yo me fui formando en esa, obviamente lo fui perfeccionando después, ¿no? La idea es que funcionaba, uno detectaba que las organizaciones funcionaban bastante mal. Hicimos un trabajo en su momento, en un equipo de trabajo. Yo estaba en una parte de la administración y había gente, obviamente, del área comercial, ingenieros agrónomos con experiencia muy vinculado al sector comercial. Que eso te ayuda un montón cuando uno arma equipos interdisciplinarios, y vos aprendés del otro y aprendés de digamos, de las otras formaciones, de las otras capacidades, habilidades que tiene y demás. Bueno, y fue así que nació la idea de pensar que las organizaciones, imaginemos que esto está iniciado allá por el 2007, ¿sí? Hace 15 años. Hoy podríamos estar hablando, hoy por hoy sí o sí no existe, es casi inimaginable pensar que una organización no se acople al entorno, está cambiando constantemente. En esa época, sí, Internet no estaba tan desarrollado, las tecnologías que tenemos hoy tampoco estaban desarrolladas, pero ya veíamos que necesariamente, si no estaban acopladas de manera inmediata al entorno, tendían a desaparecer en el tiempo. Y eso había un montón de ejemplos, digamos, si bien no documentados algunos, pero sí eran ejemplos que uno había vivido. Mi director, Carlos Lorenzo, con quien actualmente sigo teniendo una gran relación y formamos parte del equipo de investigación. Se hizo en la Facultad de Ciencia Económica. Una cuestión era no solamente por el hecho de la formación, sino por la cercanía, por el buen nivel que tiene el MBA de Económicas, y hoy por hoy el doctorado en Administración también, que es, vamos a decir, reconocido a nivel país, y fundamentalmente porque quedaba acá, digamos, cerca, por una cuestión obviamente de costos. En cuanto al director, ahí hay todo un trayecto también. Tenía otro director en el medio, no sé qué pasó, qué sé yo, me dejaron colgado, que esas cosas también pasan. Pero de vuelta, si uno no pierde el eje, uno va a lo que quiere concretamente y tiene un objetivo claro, no importa, sigue adelante. Fue así que llegué y derivé en Carlos Lorenzo, que no lo conocía, no sé, jamás lo había visto en mi vida, me lo asignaron, en realidad me asignaron, no, me asignaron 2 o 3, yo lo contacté y empezamos a intercambiar mails, porque obviamente en esa época no había WhatsApp, no había nada. Bueno, y se creó muy buen, digamos, muy buen vínculo. El eje central de la tesis, digamos, el marco metodológico es un poco el que propuso Agustín. O sea, nosotros no tenemos hipótesis, ¿sí? Por una cuestión estructural, pero sí tenemos que plantear concretamente una problemática, definir los objetivos y después toda la estructura lógica de cualquier trabajo, vamos a decir, de tesis, ¿no? Pero el hecho era tratar de lograr esto, o sea, que las organizaciones logren ser lo más eficiente posible ante cambios rápidos del entorno, que hoy, es decir, si lo estuviéramos haciendo hoy, decís, ah, bueno, sí, es exactamente lo que está pasando, pero hace 15 años atrás todavía no estaba eso, ¿sí? Es como que estábamos proyectando qué es lo que iba a pasar. No porque éramos visionarios, sino porque la estábamos viviendo, ¿sí? Aparte de los conocimientos teóricos que uno tenía. Puse palabras claves porque creo que esto era lo más importante, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de los niveles, digamos, de cadena están constituidos por pequeñas y medianas organizaciones, que es lo que uno está habituado a ver, ¿no? Y con lo que uno constantemente interactúa a nuestro alrededor. El entorno y el cambio como, digamos, el entorno como una variable sumamente importante, y hoy uno dice, bueno, el cambio, que es algo que está, eh, digamos, permanente y en la piel de cualquiera de nosotros. El diseño de la organización, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, la facultad tiene un diseño
y que ese diseño le va dando una impronta diferente, es decir, lo va configurando cada equipo de gestión. ¿Sí? Este equipo de gestión, respecto al anterior, al que vendrá y demás, le va dando una impronta propia. Bueno, lo mismo ocurre en las organizaciones. ¿Sí? Pero hay cuestiones base que si siguen estando sus fundadores, hay cuestiones que no se alteran y que eso forma parte de lo que son principios, valores y demás. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos cultura organizacional. Tecnologías de la información y la comunicación, que recién estaban, es como que estaban proyectándose, y un futuro, que eso es lo más importante. ¿Sí? Hoy por hoy van a encontrar un montón de trabajos tratando de acercarse a lo que va a pasar en el futuro, pero con aproximaciones. ¿Sí? No existe nada de claridad porque van a ser siempre aproximaciones. Periodo de desarrollo concreto 2008-2009, hasta que se presentó. En el medio hubo un montón de vaivenes. ¿Sí? Recuerdo que así como tuvimos el COVID, en un momento agarramos, no sé si era gripe A o lo que fue, entonces se cortó las evaluaciones, se pospuso. Bueno, todo ese tipo de cosas están dentro de lo que es concretamente el juego de desarrollo de cualquier tipo de trabajo. En todo el desarrollo, bueno, hicimos un análisis, trabajamos con lo que era encuestas y trabajamos con lo que era entrevista, porque en la entrevista lo que haces, o por lo menos nosotros lo que hicimos, es recabar la realidad. ¿Sí? Por ahí en la encuesta, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos mandás una encuesta, te la contestan muchas veces desde la instancia del deseo y no de la realidad. Entonces vos en la entrevista veías que te estaban contando una cosa y después hacía la transversalidad con el resto de los actores de las organizaciones y obviamente uno tiende a sacar una media y la observación es sumamente importante, ¿sí? De ver cómo funciona. Y esto lo pusimos en funcionamiento, bueno, en una organización dentro de la cual trabajé casi 15 años. A partir del 2000, en ese trayecto, 2008-2009, entramos con un proceso de todo lo que fue rediseño de sistemas, bueno, de personal, de puestos de trabajo y demás. Muy interesante, muy agotador, pero fue puesto concretamente en práctica y después replicado en otras organizaciones. Eso, bueno, como conclusiones, por lógica, lo que se propuso es un modelo dinámico de funcionamiento que permitiera esto de ir chupando cuestiones de la realidad para ir ajustándose en lo posible antes de que sucedieran hechos. ¿Sí? Hay veces que se podía, hay veces que no. Y trabajar con muy buenos, lo que son muy buenos sistemas de información y de comunicación, que eso era básico. Es un poco, digamos, eso las conclusiones. Y quizás esto para mí es una de las cosas más importantes, ¿sí? Es decir, el por qué elegí una carrera de posgrado y por qué elegí esto, en ese momento, hoy si tuviera que elegir, probablemente elijo esto o elijo lo que estamos haciendo acá. Yo siempre les digo hoy, no es porque tengamos una maestría interinstitucional, sino porque es una maestría muy vinculada a lo que era cadena, que en su momento no estaba, que tiene toda una base de gestión, pero con una mirada muy aplicada, muy profesional. Esta, digamos, el MBA es un tanto más académico, pero bueno, nosotros lo llevamos a la práctica, ¿no? ¿Qué permitió esto? Por un lado, una profundización en lo que son conocimientos de administración, que es lo que buscaba, y una mirada más cualitativa, ¿sí? Lo que sentí cuando, esto un poco mi experiencia, ¿sí? Cuando yo salí de la carrera de grado de la licenciatura de Administración Agraria, muy formado en todo lo que era cuantitativo, resultados, cálculos, y en algunas cosas, por lo menos en esa época, muy sesgado a lo que era lo agropecuario. Me encontré con que la realidad me decía otra cosa y necesitaba de otro tipo de enfoque, más, digamos, más amplio. Eso me permitió, por un lado, lo que es la transferencia a la docencia de grado, ¿sí? No solamente como experiencia, sino un mayor crecimiento conceptual, teórico, aplicado. La aplicación profesional a las empresas lo pusimos en funcionamiento actualmente, ¿sí? En otras organizaciones hemos trabajado en este tipo de cuestiones, nos dio una muy buena base como para entender y definir problemáticas y establecer líneas de acción. Incorporarme a proyectos de investigación,
porque quedó la puertita abierta con la gente de Económicas y yo digo, por medios de Carlos Lorenzo me incorporaron al proyecto de ellos en Económicas. Que esto también fue toda una cuestión, ¿sí? En algún momento, allá por el año 2005, 2006, empecé a preguntar sobre el proyecto de investigación para integrarme. Fue muy difícil la integración. Bueno, me dejaron abierto, me incorporé acá y también, o sea, viajaba todas las semanas a trabajar con el equipo de Económicas. Y de ahí lo que me permitió eso, y esto lo digo a nivel personal, creamos un equipo de investigación en agronomía que lo trasladamos con la dirección, digamos, de esta persona de Económicas, porque ninguno de nosotros teníamos categoría 3 de investigador como para poder dirigir nuestros propios proyectos. Bueno, ahí trabajamos con Héctor, con Mario que se jubiló y con otro de los chicos. Y por suerte, después de varios años, sí, allá en la presentación del 2014, yo tenía una categoría 5 en la base, sí, en el 2009 presentada. Fíjense que, o sea, me abrió de alguna forma, digamos, el abanico de cuestiones desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista académico, porque pude entrar en lo que es categorización en el 2009 y me dieron la 5, y en el 2014, obviamente me presenté para tener la 4, ¿sí? Y por cuestión administrativa, no sé cómo se llamaba, estás vos, Silvia, me parece, ¿no? Me dieron la 3, ¿sí? Por una cuestión de que, bueno, o sea, me sobraban puntos o números, o no sé cómo era la cuestión, y a partir de ahí pudimos armar nuestro propio equipo de investigación. Por lógica, seguimos vinculados a la gente a Carlos Lorenzo, hoy por hoy, que está ya jubilado, pero sí trabajando con su hija y con algunos otros chicos con los cuales tenemos vínculos en Económicas. Esto también, o sea, es interesante desde el punto de vista de la apertura de vinculación que generó, ¿sí? Te digo, fue muy interesante desde el crecimiento en lo que es conocimientos, la aplicación en todo el ámbito y la derivación en lo que es, acá pongo investigación, pero también estamos haciendo extensión y otras cosas más. Para aquellos que me conocen, somos bastante inquietos. Y siempre trabajamos en equipo, que esa es una de las cosas que nos caracteriza, ¿sí? Por lo menos a los formados en nuestras disciplinas. Es muy difícil vernos actuar de manera individual, siempre trabajamos, digamos, vinculados en equipos en las distintas actividades que hacemos. Aplicamos mucho lo que es la administración, los principios básicos, división del trabajo y demás. Así que bueno, eso es un poco la experiencia, motivarlos a que aquellos que no tienen posgrados a que sigan haciéndolo. Estamos en la disyuntiva a ver si sigo para adelante o no, en algún momento haciendo un doctorado. ¿Y qué tipo de doctorado? A mí me encanta, digamos, me encanta, hay veces que por ahí no me da el tiempo para hacer tantas cosas. Pero bueno, es proponérselo y buscarle la manera sabiendo de que siempre para adelante lo que viene es mucho más lindo, siempre y cuando esté obviamente claro, y uno tiene que buscar la forma de que sea motivador. Creo que es sumamente interesante y muy importante el hecho de formarse en lo que es posgrado, porque te acrecienta un montón y te pone, digamos, en juego en otra instancia de situación. Así que bueno, eso es un poco la presentación. La hice bastante breve y más con un tinte no específicamente de la temática, sino con una mirada general de motivar a que hagan, digamos, posgrado, porque creo que es sumamente importante la formación continua. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Buenísima la presentación, la integración con docencia, investigación, extensión de lo que has hecho, así que buenísimo, te abre muchas puertas. ¿Dudas, consultas, comentarios, aportes? Me parece interesante tu visión como licenciado en Administración Agraria y qué recomendación le harías a los chicos respecto a empezar una maestría profesional. El tiempo, digamos, principalmente si es conveniente primero comenzar a hacer unos pininos de trabajo y después hacer una maestría, o
hacerla directamente cuando se termine la carrera de grado. ¿Qué considerás vos como conveniente? Mira, yo te digo, como experiencia, yo la empecé a hacer la maestría, la hice cuando estaba ya trabajando, tenía un par de años de trabajo, par de años. Esto es muy personal, esto termina siendo muy personal. Independientemente si uno, o sea, uno ve chicos que terminan la carrera de grado y automáticamente se meten en una maestría o en un doctorado, bueno, obviamente tienen un objetivo concreto, el por qué. Siempre hay que preguntarse el por qué o para qué, ¿sí? ¿Por qué y para qué vamos a hacerlo? Sí es cierto, si vos me decís seguir formándote en una carrera de posgrado, sí, vamos a decir, depende de lo que vos quieras. Si vos querés especializarte en algo, si querés ampliar, si querés profundizar, sí, el tema de las maestrías lo que te dan es una mirada muy general. O sea, te dan una mirada que vos vas a tener un montón de materias, de cursos, en realidad, cursos, seminarios, mínimo 14, 15 seminarios, que te van a parecer en un principio que están todos desconectados y en realidad están todos conectados, ¿sí? Y ahí, ahí pongo, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que son las maestrías, los MBA, ¿sí? La maestría que estamos desarrollando acá en conjunto con La Pampa, que es la maestría en Administración Agroalimentaria, que están transversalmente, están todos vinculados todos los cursos, ¿sí? Y los seminarios. Se van a dar cuenta que van evolucionando de a poco, aparte, en general están estructuradas de una manera lógica, donde van de cuestiones muy generales hasta cuestiones muy específicas. Las maestrías en general te dan esto. Puse la última placa, creo que para mí es la más interesante porque te dan la perspectiva de la posibilidad de aplicación, ¿sí? Y de la formación académica, las dos cosas, ¿sí? No digo que un doctorado no lo sea, ¿sí? Pero por ahí uno lo que hace es profundizar más en algunas cuestiones y si vos ves en el medio profesional, te dicen un doctorado o una maestría y la mayoría te eligen una maestría, ¿sí? Y si uno habla con profesionales que trabajan en multinacionales, hoy por hoy, para acceder a algunos puestos de trabajo necesitas maestrías como base. Ya las especializaciones prácticamente no alcanzan, ¿sí? Eso para que vean la dinámica también de hacia dónde van estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay cuestiones concretamente de grados que ya no alcanzan, son cuestiones muy básicas, como muchas veces decimos, ¿sí? Les damos la base, ahora necesitamos, ¿sí? Crear sobre eso o construir, ¿sí? Entonces, una maestría, sí, totalmente. Una especialización, bueno, puede ser como una instancia previa. O sea, recién recibidos o después de trabajar un determinado tiempo, depende de cada uno. Si vos trabajás y después haces un posgrado, lo vas a aprovechar mucho más, este tipo de cosas. Es mi experiencia, ojo, ¿sí? Es mi experiencia. Lo aproveché un montón porque el nivel de intercambio es mucho mayor, porque tenés la vivencia y la experiencia, digamos, que es lo que complementa la cuestión conceptual o la teoría, tenés que vivirla más allá de que te la cuenten, ¿sí? A lo largo de estos años, porque esto vos lo finalizaste en el 2009, Sí. y gracias a todo lo que has Sí. ganado en investigación y en los grupos, en tu experiencia, ¿cuánto ha avanzado del 2009 hacia Un montón. un montón? Y Imaginemos lo siguiente, perdón que te corte. sí, sí. En esa época no tenías WhatsApp. Redes sociales, Claro, no. yo iba, por ejemplo, en el manejo de la teoría de la información. Claro. Eso en estos Impresionante. 10 años ha cambiado Sí, totalmente. sí. ¿Y crees que las empresas Así. están evolucionando en eso? Sí, y yo digo, la pandemia fue un gran punto de inflexión positivo para eso. Te voy a dar un ejemplo nada más. Yo era alguien que discutía dentro de la empresa de trabajar part-time. Y me decían, no, yo quiero verlos trabajando en su puesto de trabajo. ¿Qué sentido tiene? No es eficiente. Sí. No, yo sabía que no era eficiente porque más, estaba coordinando todo y vos veías que hacían su labor y después teníamos internet, entonces jugaban los jueguitos y demás. Entonces vos me decís, ¿cómo en instancia de pandemia necesariamente tuvieron que usar la tecnología, trabajo remoto, qué sé yo? ¿Se podía? Se puede. Entonces, aceleró lo que vos estás diciendo, aceleró todo el proceso. Ahora hay una cuestión, el post-pandemia.
que uno lo que está visualizando. En el post-pandemia hay algunos que siguieron con ese proceso de crecimiento o de avance, y hay otros que tendieron a volver a una instancia previa, al 2019, ¿sí? Al prepandemia. La realidad es distinta, ¿sí? Y, digamos, el punto de inflexión que planteó la pandemia es que hoy por hoy, por ejemplo, en cualquier organización tenés que pensarte como alguien global, ¿sí? Si no te pensás como alguien global, me decís, ¿voy a desaparecer? No, probablemente en algunos casos, no hoy, en el corto plazo. En el mediano o largo plazo, tal vez, si no sabes adaptarte. Esto que proponía, o sea, este modelo hoy quedó obviamente obsoleto. ¿Sí? Ya hay nuevos modelos, ¿por qué? Porque tenemos que estar pensando ya en una dinámica. O sea, hoy por hoy, pensar por ejemplo, en un sistema de información de registro de datos que es algo básico, ¿sí? Interno, no, hoy tiene que ser sobre base web, ya no alcanza, donde vos puedes entrar de un celu, de una tablet, de donde sea, y levantar datos. Bueno, hay organizaciones que siguieron con esa impronta, con esa velocidad, con esa dinámica, y hay otras que no. Y las que no, en el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que uno está visualizando? Por lo menos que yo visualizo, así están haciendo. Cada vez más chiquititas están quedando. Es como están volviendo, yo digo, al punto de origen, ¿sí? Trabajé, y esto como experiencia profesional, trabajé en una empresa que llegamos a tener, no sé, 8 o 10 sucursales. Hoy por hoy quedó con una sola sucursal, que es la que está funcionando, y una empresa muy chiquitita. Se diseminó, digamos, todos los equipos de trabajo y demás. Bueno, el tema de la pandemia aceleró, pero hoy veo que están volviendo un poco a lo mismo.